Esta mañana estamos en Mateo capítulo 1, la última lectura que leo Ian. Mateo capítulo 1. Y lo que quiero enseñaros esta mañana es que tú y yo tenemos el Mesías perfecto, tenemos el Salvador perfecto. Quiero que descanses en Cristo esta mañana, porque Él realmente es perfecto. Todo lo que quieres, todo lo que buscas, lo encontramos en Él. Os quiero enseñar que Jesús es el Mesías esperado, que Él es más que el Mesías esperado y que vino para salvarte y tener comunión contigo. Son las tres cosas que quiero resaltar de este texto. Jesús es el Mesías esperado, es más que el Mesías esperado y que vino para salvarte y tener comunión contigo. Mateo capítulo 1 comienza con una genealogía. ¿Por qué comenzar un libro con algo tan aburrido? Para nosotros lo leemos y son palabras y muchas veces, bueno, no sé cómo lo haces tú en tu lectura devocional, pero muchas veces la tentación es saltar esto e ir a versículo 18, porque por lo menos allí tenemos algo más que nombres. Pero una genealogía es una forma de ganar credibilidad en el mundo antiguo, es decir, hoy día, si tú quieres credibilidad, no hablas de tu genealogía, habla de tus hechos, de lo que has conseguido, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un trabajo y quieres un trabajo, no hablas de tu genealogía, hablas de tus estudios, dónde has trabajado, de tus referencias. Y así es como lo hacemos en nuestro mundo actual. Así es como ganamos la credibilidad. La credibilidad es, mira, eso es lo que he hecho. O un jugador de fútbol, ¿no? Mira los títulos que ha ganado, mira los balones de oro que tiene, mira los goles que ha metido, mira este vídeo de sus mejores jugadas. Y así es como gana credibilidad. Pensamos, uy, este jugador es muy bueno, ¿no? Y en nuestro mundo tenemos varias maneras de ganar credibilidad, pero en el primer siglo una manera importante fue a través de una genealogía. ¿Por qué? Pues incluso en nuestro mundo pensamos que la genealogía es importante. No remontamos 2,000 o 3,000 años como aquí en Mateo, pero lo hacemos igual, ¿no? Y es importante, sobre todo es algo que yo descubrí en España, ¿no? En mi experiencia, si la persona no te conoce o no conoce a tus padres, no eres nadie. ¿Tú quién eres? No te conozco, no conozco tu familia, no eres nadie. Pero si conocen a tu padre o tu madre o quien sea, a tu abuelo, a tu primo, si tienen algún contacto personal contigo, pues ya hay confianza, ¿no? Así que yo no tengo confianza con nadie, yo tengo que ganar confianza con absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no me conocen, y es entendible. Pero ves lo importante que es el contacto personal. ¿Por qué? Porque la persona piensa, pues mira, yo conozco a tu padre y tu padre es un buen tío. Así que si tu padre es bueno, probablemente tú eres como él. Probablemente tú también eres un buen chaval. Y puede ser que sea totalmente, no tiene nada que ver el hijo con el padre. No me gusta tu padre, no me cae bien, así que tú tampoco me caes bien. ¿Por qué? No hay ninguna conexión. Puede ser que el hijo ni conociera a su padre, pero por esa conexión, por esa genealogía, muy breve, muy corta, la gente cree que tú vas a ser como tu padre o como tu madre.
O si sales de cierta universidad, la gente piensa mejor o peor de ti. O si eres de cierto pueblo o de cierto país. Puede ser que seas totalmente diferente de tu país o de tu pueblo o quien sea, pero seguimos pensando hoy día que tu genealogía, tu trasfondo importa. Podemos ver Mateo 1, versículos 1 al 16 como el currículum de Jesús. Es importante y si podemos verlo así, podemos interpretar mejor este texto y ver la razón por la que la genealogía de Cristo es tan importante. Jesús es el Mesías esperado. Número 1, recapitula la historia de Dios con su pueblo. Recapitula la historia de Dios con su pueblo. Lo vemos ahí en el versículo 1. No vamos a leer toda la genealogía, sino resaltar los primeros nombres aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se menciona aquí 3 figuras, y sé que la primera es difícil de ver, pero no sería difícil de ver para un judío del primer siglo. Libro de la genealogía. Esas palabras en griego solo se encuentran en un libro del Antiguo Testamento, y eso es en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, y sobre todo Génesis capítulo 5, donde habla de la genealogía de Adán. Para un judío, escuchar las palabras libro de la genealogía, automáticamente pensarían en los primeros capítulos de Génesis. Automáticamente pensarían en Adán. Sería algo parecido de citar una obra de El Quijote o alguna obra famosa en nuestra literatura, o citar parte de una línea de una película famosa. Todo el mundo sabe, es una alusión a esa película. Y es lo que está haciendo Mateo aquí. Libro de la genealogía, todo el mundo está pensando en Adán. Y lo que está intentando hacer con esto, con la genealogía y con aquí en el primer versículo, es hablar o dar la idea de que Cristo está recapitulando todo el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, porque lo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento es que todos los llamados héroes fallaron. Todos los héroes pecaron. Adán, con él entró la muerte y el pecado en el mundo. Y viene el segundo Adán. ¿Va a pecar él? ¿Va a ser infiel él? ¿Va a elegir el egoísmo? ¿Va a elegir a sí mismo o va a elegir a Dios? ¿Va a ser obediente a Dios? Lo que Cristo te quiere ofrecer es ser un nuevo Adán, un nuevo hombre. Él es el verdadero hombre y Él te quiere ofrecer su identidad. El gran problema en el mundo es que cada persona elige a sí mismo. En el lenguaje de la Biblia, eso se llama vivir según el primer Adán. ¿Vale? Pero no tenemos que usar el lenguaje bíblico, vivir según el primer Adán. Quédate con esa idea de yo elijo a mí mismo. Eso es el problema fundamental del mundo. El problema fundamental del mundo. Cristo viene para ser otro Adán, un Adán nuevo, el segundo Adán, el último Adán. Y Él no escoge a sí mismo, Él escoge a Dios
y a su prójimo. Él ama a Dios, ama a su prójimo y Él quiere darnos esa identidad. Él nos quiere recrear a su imagen. ¿Ves? No es simplemente que Cristo es quien es, sino que nos quiere hacer conforme a su imagen. Él quiere hacerte como Él. Él quiere cambiar, quitar tu egoísmo, quitar tu pecado, quitar tu muerte y en su lugar poner vida, amor, justicia. Él quiere ser el segundo Adán. No solamente el segundo Adán, sino como vemos, el hijo de Abraham. El hijo de Abraham. Y hay dos ideas aquí importantes. No vamos a volver a leer el texto, pero en Génesis, en los capítulos 12, 15, 17, habla del hijo de Abraham y que Dios había hecho promesas a Abraham y a su hijo, a su descendiente, para ser de bendición al mundo. Al ser el hijo de Abraham, Jesús es Él, a través del cual vienen las bendiciones de Dios sobre nosotros. Pero más importante que eso, más interesante de eso es, ¿os acordáis lo que pasó al hijo de Abraham? ¿Os acordáis lo que ocurrió en Génesis 22 con Isaac? En hebreo se llama el Akedah de Isaac, de Abraham. Cuando Abraham ofreció a su hijo como sacrificio a Dios. Ese fue el hijo de Abraham. Y lo hizo en un lugar muy específico. Lo dice allí en Génesis 22, en el monte Moriah. El monte Moriah. Segunda Crónicos capítulo 3 dice que el templo fue construido en el mismo lugar. Es decir, la misma montaña donde Abraham e Isaac subieron, donde Isaac fue ofrecido como sacrificio, en ese mismo sitio, el mismo lugar, es donde Salomón construyó el templo, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Y viene el hijo de Abraham, el hijo de Abraham, y él es ofrecido como verdadero sacrificio. ¿Ves? Cristo es el nuevo templo, es el nuevo sacrificio. Y por último es el hijo de David. Bueno, vamos a hablar más de David aquí en un momento, pero solo quiero enseñaros que en Cristo lo que está haciendo es recapitular el Antiguo Testamento y donde todos los demás fallaron. Él no falló. Él es el verdadero Adán, el verdadero Abraham, hijo de Abraham, y el verdadero hijo de David. Y Él asume nuestros pecados, ¿vale? Él asume nuestros pecados. Vamos a ver algunos nombres de esta genealogía, ¿vale? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Faras y a Zara. ¿Os acordáis de esa historia de Judá y de Tamar? Es una historia vergonzosa, pero vergonzosa de lo que hizo Judá con su nuera. Él debería haber sido fiel con sus compromisos y haberle dado un marido y no lo hizo, y ella tuvo que hacer lo que hizo para conseguir de él lo que le correspondía. Miremos el versículo 5. Salmón engendró de Rahab. ¿Os acordáis de quién es Rahab, no? Ella era prostituta. Versículo 6.
la segunda parte del versículo 6. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Acordáis de esa historia, no? David es en el Antiguo Testamento una de las figuras más importantes de la Biblia. Y en el punto álgido de su historia, después de haber conquistado todos sus enemigos, después de tenerlo todo, después de haber alcanzado lo que todos realmente deseamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que todos deseamos? Lo que tú y yo deseamos es ser Dios en la tierra. ¿Vale? Y Él lo consiguió. O sea, Él era rey. Él tenía la plena confianza, el pleno apoyo del pueblo, tenía toda la riqueza que quería, tenía acceso a todo el poder, toda influencia. Él quería hacer todo lo que quería hacer. ¿Y qué es lo que hizo David? Literalmente, en el punto de inflexión de su reino. ¿Qué es lo que hizo? Mató a Urías y se lió con Betsabé. Mató a un hombre y cometió adulterio con una mujer. Es lo que hizo. Y quizá lo más vergonzoso de todo, en el versículo 11, allí al final, habla de la deportación a Babilonia. ¿Por qué fueron deportados los judíos? Por su pecado. Tamar, Rahab, David, la deportación. ¿Por qué incluir estos pecados en una genealogía? Cuando tú quieres un trabajo, tú no pones en el currículum, pues me despidieron de este trabajo por mi mala actitud. ¿No? Cuando quieres impresionar a la chica con quien quieres salir, no le dices, bueno, tengo muchos problemas. Nadie más quiere salir conmigo. No decimos esas cosas, no ponemos cosas feas en nuestro currículum, ¿no? Cuando queremos ganar confianza, cuando queremos ganar credibilidad, no ponemos cosas feas en nuestra historia. No las contamos. ¿Y por qué están aquí en esta genealogía? Cristo asume todos estos pecados. Él sabe nuestro pecado. Él sabe el pecado de los israelitas. Él sabe lo que hizo Judá a Tamar. Él sabe la historia de Rahab. Él sabe perfectamente lo que David hizo a Urías y a Betsabé. Él sabe la deportación. Y lo que Mateo está diciendo aquí, está enseñándonos que todos los nombres más importantes, todos los eventos más importantes, no nos llevan a poner fe en estas personas. David cayó. Judá cayó. Toda la nación cayó en la deportación. Solo hay uno que puede asumir nuestros pecados. Solo hay uno que ve nuestro pecado y aún en nuestro pecado nos ama. Mira, ¿por qué es importante esto para tu vida? Porque entiendo que esto es historia y que para nosotros nos cuesta ver por qué es importante esto. A nivel muy personal, ¿vale? A nivel muy personal, tienes que saber. Cada uno de nosotros, cada uno tiene nuestra propia genealogía espiritual. ¿Vale? Yo tengo mi genealogía espiritual, yo tengo mi historia, y en mi historia hay Judás, ¿vale? Hay Rahabs, hay Davids matando a Urías, liándose con Betsabé. Hay deportaciones en las que yo he fallado tanto que lo que merezco es
ser echado para siempre de la presencia de Dios. Yo lo veo en mi mente, el pecado que llevo, y tú seguramente tú recuerdas del pecado que has cometido, cosas horribles contra Dios, contra enemigos, contra amigos, contra familiares, contra ti mismo. Tú sabes el pecado en tu vida. ¿Sabes qué? Dios sabe tu historia. Sabe tu historia. Y Él vino para asumir tus pecados. Él es fiel. Donde tú has fallado, Él no. Y lo que quiere hacer es ofrecerte una nueva vida. Quiere ofrecerte perdón. Quiere ofrecerte una vida nueva. Hacerte humano. Hacerte todo lo que Adán y David y Abraham y tú deberíamos ser y no podemos ser. Él quiere hacerte precisamente eso. Él recapitula la historia de Dios, asume nuestros pecados y número 3, su misión es mundial. Su misión es mundial. Lo vemos en los nombres, a lo mejor no nos cuesta verlo, pero hay gente no judía en la genealogía de Cristo. En el versículo 3, Tamar, ella no era israelita, era canaíta. Rahab, lo mismo. Ruth, ahora Ruth era israelita, pero ella vivía con los moabitas, uno de los peores enemigos de Israel. Y en el versículo 6 menciona no a Betsabé, sino a Urías. Urías era hitita, no era judío. ¿Por qué mencionar extranjeros? Tamar, Rahab, Ruth, con su conexión con los moabitas y Urías. ¿Por qué? ¿Por qué recordar a la gente de que el Mesías tiene sangre gentil en sus venas? ¿Por qué recordar a la gente de esto? Porque su misión va mucho más allá de los judíos. Ya en la genealogía, Mateo nos está preparando para una misión mundial. ¿Qué dice Cristo al final de Mateo? Toda potestad es mía. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él no es el Dios de los judíos. Él es el Dios, el único Dios. Tengo una pregunta para ti y para mí. Nuestra misión, ¿es nuestra misión mundial como la de Dios? Hay gente que yo conozco con quien yo no quiero compartir el evangelio. Gente con quien no lo llevo bien. Puede ser por factores raciales, culturales, de edad, de disposición, de personalidad. Hay gente con quien no lo llevo bien y yo pienso, lo siento, pero me cuesta amarte, me cuesta extenderte amor. Yo me imagino que es lo mismo para todos, que preferimos estar con gente como nosotros. Yo soy extranjero, yo lo reconozco, yo prefiero estar con ciertas personas de ciertos países. Y lo reconozco. No me gusta, pero siendo sincero, prefiero estar con cierto tipo de persona. Dios no es así. Su amor es igual para todos. Así que te quiero preguntar, si tu misión, si tú tienes la visión de Dios, si tú puedes asumir en tu vida gente que para ti son extranjeros, gente que para ti son gentiles, son gente fuera de tu pueblo, gente fuera de tu
zona de confort si tú tienes la misma visión que Dios. Y por último, en este punto de Jesús es el Mesías esperado. Fijaos en lo que dice en el versículo 17. Fijaos lo que dice. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tenemos a Abraham aquí, 14 generaciones para llegar al punto álgido de la historia de los judíos. Y en el mismo tiempo, 14 generaciones para perderlo todo. ¿Vale? 14 generaciones para ganarlo todo, 14 generaciones para perderlo todo. Y ahora nos estamos preguntando, con la deportación a Babilonia, ¿quién gana? Porque Dios hizo una promesa a Abraham. Te voy a hacer gran nación. Y parece que lo cumplió en David. Pero el pecado humano lo ha quitado absolutamente todo. Y ahora Israel ha vuelto a Babilonia. Dios sacó a Abraham de Babilonia y ahora están volviendo a Babilonia. En la confrontación entre la promesa de Dios por un lado y el pecado del hombre por otro, ¿cuál gana? ¿Gana Dios o gana el hombre? ¿Gana la promesa o gana el pecado? 14 generaciones para ganarlo todo, 14 generaciones para perderlo todo. ¿Qué deberíamos esperar en 14 generaciones? Y en ese momento es cuando viene Cristo. Cristo viene al momento perfecto. Una escritora del siglo anterior, Flannery O'Connor, dijo lo siguiente: una historia es una forma de decir algo que no se puede decir de otra manera, y se necesita cada palabra de la historia para decir cuál es el significado. ¿Vale? Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué no vino Cristo después del pecado de Adán? Yo tengo esa misma pregunta. ¿Por qué no vino Jesús después del pecado de Adán? Adán peca, ¡vum! El primer bebé de Adán y Eva es el Cristo. ¿Por qué toda esta historia? Dios está contando su historia, su plan de salvación a través de la historia humana. Es tan precioso ver esta gran historia de cómo el ser humano parece que llega a cumplir todo lo que Dios tiene para él en un momento, para luego ver, no, incluso los mejores que tenemos, Abraham, David, Moisés, Josué, todos son pecadores, lo hemos perdido absolutamente todo. Dios, lo que necesitamos es tu perdón y tu gracia. ¿Vale? Mira, yo me imagino que hay gente escuchando esto diciendo, Andrés, yo estoy en una especie de deportación espiritual. Yo lo he perdido todo. Yo he experimentado ese punto de ser en mi vida como David, que lo tengo todo, que estoy andando con el Señor, que estoy aprendiendo de Él. Dios está cambiando mi vida. He vivido cerca de Dios y lo he perdido. Lo he perdido todo. Es como si nunca hubiera avanzado absolutamente nada en mi andar espiritual. Dios me sacó de un pecado o de unos pecados muy concretos y he vuelto a esos mismos pecados. Estoy en la deportación, estoy en Babilonia, una Babilonia espiritual, y sé que Dios me sacó de allí. Te hago la misma pregunta. ¿Cuál va a ganar? ¿La promesa de Dios o tu pecado?
¿quién gana? ¿Dios o tú? ¿La luz o la oscuridad? Y si hay una lección que podemos aprender de los judíos es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios sabe que somos pecadores y nos sigue amando. Y específicamente nos sigue amando en Cristo. Es por eso que siempre deberías predicarte el Evangelio. Todos los días, tú y yo somos pecadores. No merecemos la gracia de Dios. Dejados a nuestros propios esfuerzos, ni saldríamos de Babilonia, nos quedaríamos allí. Solo con el perdón, solo con la gracia de Dios somos capaces de ser lo que Dios quiere que seamos, que es como Él. De poder conocer la verdad y vivir el amor. Jesús es el Mesías esperado. Pero número 2, Él es más que el Mesías esperado. Fijaos en lo que dice el versículo 16. Esto es una forma muy rara de hablar del nacimiento de Cristo. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si los versículos 1 al 17 nos quieren enseñar que Cristo es el Mesías esperado, los versículos 18 al 25 nos quieren enseñar que es más que el Mesías esperado. Cuando Dios por fin cumplió su promesa que hizo a Adán y Eva en el jardín en Génesis 3, el cumplimiento de su promesa fue mucho mayor de cualquier otra cosa que la gente había pensado. No es que Dios haya elegido a una persona a ser el Mesías. Dios mismo se encarnó. Dios mismo nació de una mujer. Muchas veces nos olvidamos de lo increíble que es la Navidad, lo increíble que es el cristianismo. En el cristianismo, y eso es muy frustrante en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo y también en la antigüedad, en Roma por ejemplo, cada persona podía y cada persona puede decir, pues yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista. Está bien siempre y cuando uno no diga, yo soy cristiano, tú deberías ser cristiano, y el cristianismo es la única religión legítima. Es la verdadera religión. No podemos decir eso. No se podía decir en el Imperio Romano y no se, entre comillas, no se puede decir hoy. ¿Por qué? Porque eso es un juicio contra las demás religiones. Eso es decir, no, la tuya no es legítima y la mía sí. No podemos, entre comillas, decir eso. Lo que cambia todo es esto. El único y verdadero Dios se hizo carne. Él es Dios. Y nació en nuestro mundo y se hizo carne. Si Dios se hizo carne, si Él nos enseñó cómo vivir, si Él murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió y viene para juzgar a vivos y muertos, si Dios hizo eso, ¿cómo no podemos insistir en el cristianismo? ¿Cómo podemos decir, bueno, el cristianismo es igual de válido que tu religión? ¿Cómo podemos decir eso si estamos hablando de Dios en la carne? Cristo tiene una genealogía, pero no como los demás. ¿Por qué es importante? Mira, vamos a leer el versículo
18. Bueno, vamos a empezar en el versículo 18. ¿Por qué es importante el nacimiento de Cristo? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José, y antes que convivieran se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, Cristo no es simplemente como cualquier otro hombre. Cristo no es hombre como tú y yo somos hombres. O sea, es hombre, pero no solo es hombre. El Padre, como vimos en el versículo 16, el Padre no es José, el Padre es Dios mismo. Es importante el nacimiento virginal de Cristo porque José no es el Padre, Dios es el Padre. Y eso es lo que distingue el cristianismo de cualquier otra cosmovisión o religión del mundo. Mira, deberíamos tener mucha confianza en Cristo, en el cristianismo. Si Dios realmente se hizo carne, si realmente interactúa con nuestro mundo, si realmente ha abierto nuestros ojos para ver eso, deberíamos tener mucha confianza en Cristo, mucha confianza en el cristianismo. Jesús es el Mesías esperado, pero es mucho más que el Mesías que esperaban los judíos. Es Dios en la carne. Y por último, esta mañana, Jesús es el Mesías que vino a salvarte y a tener comunión contigo. Fijaos en lo que dice en el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa salvación, o el Señor salva. Y es justo lo que dice el ángel. Por nombre Jesús, porque Él salvará. Y es muy interesante, Él salvará a su pueblo. ¿Ves? Dios en la carne. Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Muchas veces lo que queremos, la salvación que queremos es demasiado pequeña. Queremos salvación de la deuda. Dios, dame dinero. Estoy harto de no tener dinero. Dios, dame dinero. Dios, dame amigos. Dios, dame una mujer. Estoy harto de ser soltero o soltera. Dios, dame un marido, una mujer. El Salvador que buscamos, o la salvación que buscamos, muchas veces es infinitamente inferior a lo que Dios nos ofrece. Es porque pensamos que nuestro problema, el verdadero problema que tenemos, es algo físico, es algo de este mundo, dinero o relación o salud o propósito. Dios, dame propósito. Pues todas esas cosas son buenas. Pero eso no es nuestro verdadero problema. El problema que tenemos es, en lugar de amar a Dios y a nuestro prójimo, amamos a nosotros mismos, vivimos en la muerte. Eso es la definición del infierno. El infierno es amarme a mí mismo y no amar a los demás. Eso es el infierno. La gente se pregunta si el infierno existe en esta vida. Sí existe. Existe en el egoísmo. Cristo vino
para salvarte de tu peor enemigo, tú mismo, la muerte, el pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya sabemos que Dios es omnipresente, ¿no? Sabemos que Dios existe, está por todos lados. No hay ningún sitio donde podemos ir y decir, Dios no está aquí. Pero eso no es lo que la Biblia dice aquí. No está hablando de la omnipresencia de Dios. Está hablando de una presencia relacional y personal. Dios está por todos lados, pero está contigo. Puedes decir que Dios está aquí conmigo, como mi Dios, en mis tribulaciones, en mis pruebas, en mis tentaciones. Está Dios aquí conmigo, como mi Dios. Cristo ha venido para tener comunión con nosotros, para vivir con nosotros, para ser nuestro Dios, para caminar con nosotros, para obrar, para peregrinar con nosotros, para asegurarnos de que vamos a llegar a Él. Y Dios quiere ofrecerte esta mañana esa comunión. Amigos, esto no es solo para no creyentes, esto es para creyentes también. Todos los días necesitamos oír la razón por la que vino Jesús es para estar con nosotros. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestros fracasos, Él sabe nuestro pecado. Y aún sabiendo todo eso, Él nos ama. Él quiere una relación conmigo, contigo, con todos. Y lo único que lo impide es la dureza de nuestro corazón. Y estoy hablando a creyentes y a no creyentes. Muchas veces no podemos creer el amor de Dios. Nos parece imposible. Nos damos asco a nosotros mismos pensar en lo horroroso que puedo ser en mis pensamientos, los lugares más oscuros de mi corazón. Yo sé lo pecaminoso que soy, lo egoísta, lo asqueroso que puedo ser. Dios sabe todo eso y lo sabe mucho mejor que tú. Donde abunde el pecado de tu corazón, sobreabunde el amor de Dios. Él quiere una relación contigo. Y eso es el pensamiento con el que os quiero dejar esta mañana. Que Dios vino para tener una relación contigo. Vamos a orar. Cristo, gracias por tu gracia, por tu amor, por la encarnación. Gracias por venir a nuestro mundo, a la oscuridad. Gracias por no quedarte alejado a nuestro pecado, a nuestra necesidad. Gracias por enseñarnos tu luz, enseñarnos tu amor. Señor, abre nuestros ojos.
cada día para ver la grandeza de tu amor, la grandeza de tu luz y lo que tienes para ofrecernos. Dios, por favor, hoy y esta semana abre nuestros ojos cada día para ver la gloria de la encarnación, la gloria de tu presencia con nosotros. Oramos en esperanza, nuestro Padre, porque oramos en el nombre de tu Hijo que enviaste a nuestro mundo para enseñarnos el camino hacia ti. Oramos según su mandato, en su nombre, en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.